En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a abordar el tema de la pornografía como problemática social desde múltiples perspectivas, la educativa, la social, también la de género. Para ello nos acompañan tres invitadas en este estudio, que ya les presento. Miriam Levant, periodista independiente, experta en cuestiones de género. Bienvenida. Hola. Ariadna Cancio es psicóloga clínica. Bienvenida, Ariadna. Gracias, Carlos. Y nuestra compañera de la redacción de Refim, Elisa Barra. Bienvenida. Gracias, Carlos. El impacto social del porno, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La pornografía es tal vez una de las prácticas más antiguas y aceptadas socialmente que más daño hacen a la sociedad, especialmente a menores. Partimos de que es un negocio que mueve 4,9 billones de dólares anuales. Varios países se enfrentan al reto de cómo abordar el acceso de los menores al porno en esa barra libre que es Internet y que alberga una cantidad ingente de material pornográfico que tiene efectos en nuestras relaciones personales con contenidos denigrantes hacia la mujer. Por lo pronto, la Unión Europea ya ha comenzado a plantar cara al negocio del porno y obliga a 3 de los mayores portales a cumplir la ley de servicios digitales. Los expertos avisan de que la regulación del porno puede poner en riesgo algunas libertades. De ahí la encrucijada que hoy vamos a intentar analizar. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. La difícil batalla de impedir a los menores el acceso al porno. Los expertos ven en estos contenidos un factor que influye en la violencia sexual entre adolescentes. El suplemento británico de The Guardian también dedica un número al asunto con la perspectiva de cómo la pornografía afecta a la confianza de las mujeres bajo el título «Creía que estaba haciendo algo mal». El periódico de Cataluña, 70% de los chicos ven porno de forma regular y el 28% admite que influye para tener sexo violento. Un estudio por el Centro Reina Sofía de noviembre de 2023. Bueno, la cuestión de la pornografía se puede abordar de muchas perspectivas. Vamos a intentar hacerlo, la del negocio, la del acceso, la educativa o la de género. Hoy nuestro objetivo es tratarlas todas. Quizás el primer gran cambio a la hora de abordar el porno es el despertar. ¿Hemos sido demasiado condescendientes ante esta lacra social, Miriam? Sí, creo que sí, que no nos dábamos cuenta de lo que estaba pensando. Desde que Internet llegó es mucho más fácil y creo que ahora hay una toma de conciencia que se vuelve cada vez más joven cuando miramos el porno, y eso es el problema, que los niños lo miran ahora. Hemos visto incluso en las últimas semanas a mandatarios como el presidente español Pedro Sánchez hablar de epidemia, término parecido utilizado Macron. ¿Hemos sido demasiado condescendientes, Ariadna? A ver, creo que no se midió el alcance que tenía, ¿no? Entonces, pensar la pornografía que es una idea, es un aparato productor de ideas y las ideas erróneas que se tienen sobre la sexualidad, que se multiplica con esta idea del acceso tan espontáneo a través de los teléfonos, del Internet, lo que denuncia que hay un exceso y que en este exceso el reverso es que hay una falta. Entonces, ahí tenemos en cuenta que es necesaria una regulación. Vamos a ir luego a esa falta. Melissa. Claro, como dice Ariadna, efectivamente no se midió, ¿no? Cómo iba a generar, sobre todo en esta era algorítmica en la que realmente la industria funciona con algoritmos que nos van a proponer cada vez más contenido y que nos van a llevar a consumir cada vez más. Y claro, en ese momento se nos salió de las manos, y si no es hasta ahora, 2024, que los gobiernos están empezando a tomar conciencia de esto. Los expertos señalan que hay que ser cautelosos con las consecuencias que sacamos de los datos de consumo de porno en menores, pero una diferencia, que es un hecho respecto a lo que pasaba hace décadas, es que ahora hay un contenido ingente en Internet de fácil acceso y que hay prácticas mucho más violentas que hace años. ¿Cuáles creen que son los mayores riesgos del porno para menores? El mayor riesgo es que ver imágenes antes de tener tu propia experiencia sexual puedes tener influencia sobre toda tu vida íntima y puede meterte imágenes en la cabeza muy peligrosa, especialmente para mujeres, porque vamos a hablar del tema, pero la visión de la mujer en el porno no es positiva para nada y cree muchos tabús también sobre la sexualidad, de cosas que te atreves a hacer, otras no. Y sí, creo que cree imágenes
peligrosas. Y se puede confundir porno con sexo, además. Es claro. el peligro mayor, que cuando no has tenido relación sexual cuando eres muy joven, te imaginas que el sexo es porno y empiezas tu vida sexual así y te puede seguir toda tu vida. Y crear también inhibiciones de no querer tener sexo. Es lo que vemos también entre los jóvenes que tienen menos sexo que antes. De eso vamos a hablar también. Hay muchos jóvenes que llegan como pacientes por este asunto, Ariadna. Hay pacientes jóvenes, pero bueno, digamos, es la minoría porque es una práctica muy en silencio, muy solitaria, donde por ahí la familia o las parejas lo pueden descubrir un poco por casualidad, ¿no? Pero para un niño, y sobre todo que hoy en día se llega más por casualidad, ¿no? Antes era a partir de los 15 años, hay adolescentes que llegan por una búsqueda, ¿no? Que se preguntan cómo es la sexualidad, pero también hay un margen que cada vez es menor. Antes era entre los 8 y los 10, ahora es a partir de los 6 años que se llega por casualidad. Y esta imagen es traumática para los niños porque su cerebro no está preparado, ¿no? O sea, quema etapas. Yo tenía un paciente de 14 años que la primera vez que se encontró con la pornografía fue de casualidad a los 8 años. Y él me decía, o sea... Tremendo, 8 años, ¿eh? 8 años. 8 años y fue de casualidad. Estaba jugando en su tablet y de alguna manera llegó a esta imagen y él me decía, no puedo parar de verlo. Me da asco, pero no puedo parar de hacerlo. Y al mismo tiempo él necesitaba una regulación de su familia. Y su familia, la dificultad hoy en día, me parece que el adulto es analfabeto tecnológico con respecto, ¿no? A los adolescentes de hoy en día, donde un adolescente agarra un aparato y hace tac, 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 y en tanto que padre, madre, no tenés ni idea cómo funciona. Y claro, muchos países están intentando controlar el acceso para menores. Entre las medidas a adoptar figuran nuevas herramientas de la verificación de edad. Está ahí el meollo de la cuestión. Melissa, ¿qué mecanismos se estudian para corroborar que el acceso sea solo a mayores de edad? ¿Qué dificultades encuentran estos mecanismos? Y sobre todo, no sé si es justa esta acusación de que puede ir contra las libertades individuales. Bueno, es cierto que hasta ahora lo que rige, digamos, en Internet, en las plataformas que venden contenido, pues que regalan más bien contenido pornográfico, es el famoso botón, ¿no? El botón de la mayoría de edad, en el que claramente es el botón más inútil de todo Internet, en el que solamente tienes que hacer clic para, digamos, testificar que eres mayor. Lo que quieren ahorita regular ciertos países, en Francia, por ejemplo, se está estudiando y de hecho están en debates parlamentarios al respecto. Son muchos temas digitales, pero ese es uno de los componentes, es el meterle verificación biométrica a este acceso. Es decir, por ejemplo, se está evaluando la idea de poder agarrar su teléfono, tomar un selfie y el selfie va a verificar si los rasgos de la cara, del rostro, corresponden a un niño de 13 años o a una persona de 20. Bueno, eso claro, como lo dices tú, tiene componentes, digamos, también riesgosos, ¿no? Porque aquí en Francia, por ejemplo, la CNIL, que es el organismo que está encargado de controlar las libertades digitales, pues está diciendo, ojo, porque acá los datos biométricos, y más aún si se trata de menores, pues es algo muy delicado. Entonces, siempre está, digamos, en conflicto la idea de controlar, filtrar, pero a la vez permitirle a la gente guardar sus datos personales y guardar su privacidad, porque también la pornografía es algo que ocurre más que todo en casa, en privado. Algunos gobiernos estudian licencias digitales, otros registrar documentos, otros pruebas biométricas. Bueno, ahí están muchos gobiernos, por ejemplo, de la Unión Europea. Ariadna o Miriam, ¿no hay educación afectiva sexual en los entornos familiares y en los centros educativos muchas veces? Por lo que ¿el porno llega a ocupar espacios que están vacíos, haciendo que los jóvenes lleguen a él porque en muchos casos el porno los busca a ellos? A ver, históricamente los adolescentes nunca les preguntaron a los padres sobre sexualidad. Es algo muy íntimo. La cuestión es que hoy en día se busca en las redes y la información, o sea, no hay un modelo, ¿no? Entonces me parece que en tanto que familias y que adultos necesitamos hacernos un poco cargo de nuestros propios tabú, pero también de que si no tomamos esto por las manos, si no empezamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos, va a ser un problema, ¿no? Entonces hay que desmistificar el porno, ¿no? Hablar de que esto no es la realidad, la sexualidad no es lo porno,
que está el porno, está esta alternativa, pero tiene que ser con conciencia y con cuidado. Digo, las consecuencias que puede provocar la pornografía desde las relaciones interpersonales, porque es mucho más fácil estar con el porno, con un aparato, que ir al encuentro de un otro, ¿no? Y entonces esto aleja, aísla, depende de la edad que se lo encuentra, también produce ciertas adicciones, ¿no? Con lo cual esto se ve reflejado. ¿Cómo saber si nuestro hijo consume porno en exceso, tal vez? Bueno, hay que fijarse en las performances académicas, si disminuyen, si pasa mucho tiempo solo con el móvil en lugares más bien privados, ¿no? Y la irritabilidad, cuando uno le pregunta qué está haciendo en el teléfono, protege su teléfono, ¿no? Hay como ciertas cosas. O también otra alternativa es estar atento a cuál es el lenguaje que utiliza, ¿no? Si un niño de 8 o 9 años te pregunta qué es un trío, bueno, es porque llegó de alguna manera a la pornografía, ¿no? Miriam. Tal vez los padres tienen que tener en cuenta que eso está nueva, es una temática nueva y es un peligro nuevo. De misma forma que hablas de droga, no sé, de alcohol con tu hijo, puedes hablar de porno, que no es sexo, y está bien hablar de sexo en familia, pero tal vez los padres tienen una tarea nueva con los niños de explicar que si has visto imágenes de porno, no es la vida, es ficción, no va a pasar así, y si estás traumatizado hay que hablarlo. Y estoy pensando en la realizadora Erika Lust, que es muy famosa, que hace porno feminista, y como ella tiene hijos, pensó y creó una plataforma para hijos, para padres, para que tengan herramientas para hablar con hijos, y creó varias guías según la edad de tus hijos para tener elementos para hablar de eso y para saber cómo hablar del tema con sus hijos, porque los padres tienen una responsabilidad también. En cualquier caso, el porno hecho por mujeres es minoritario. Cuando hablamos de la gran cifra de negocio de 4.9 billones, lógicamente nos estamos refiriendo a un porno duro hecho por hombres para hombres, en la mayoría de los casos, Claro. en el 99,9% de los casos. Claro. No solamente las mujeres, tenemos las personas trans, ¿no? Que eso después se refleja en la violencia que hay frente a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Pero hay una nueva ola, es interesante, no Sí. sé si vamos a hablar, Sí. pero tiene una mirada diferente, y por eso se interesó al caso de los hijos y propone otro discurso para proponer otra cosa. Lo complicado también es cómo establecemos ese reparto de responsabilidades, ¿no? Porque está la casa, el círculo de amigos, está el colegio, están las plataformas digitales, están los docentes, están los gobiernos. ¿Cómo medir, ¿no? Calibrar esas responsabilidades? Justamente, porque hablamos de responsabilidades, ¿cierto? Es algo que ocurre en casa y las familias, digamos, tienen mucho peso ahí. Pero lo cierto es que hoy en día no estamos consumiendo porno como se consumía antes, ya sea por DVDs, por tiendas, por cable. Realmente estamos hablando de acceso vía plataformas que todo el mundo usa. Y no estamos hablando únicamente de plataformas, las más conocidas, que están realmente enfocadas en la pornografía, pero incluso plataformas como X, antiguamente Twitter. En esa plataforma circula muchísimo material pornográfico por cierto laxismo que hay históricamente en esa plataforma, que se le ha reprochado mucho, de hecho, a Elon Musk, y que es muy difícil por su alcance planetario poder regular, es que se le vayan pasando videos, contenido que puede ser incluso hasta pedopornográfico, y que con la masa y cantidad de contenido que existe dentro de esa plataforma, pues es muy difícil filtrar. Vamos a hacer una pausa en este punto, enseguida seguimos hablando del tema aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando del impacto social y regulación de la pornografía en la era de Internet, con Miriam Levaun, periodista independiente, Ariadna Cancio, psicóloga clínica, y nuestra compañera de redacción, Melissa Barra. La cuestión de fondo es que esa cantidad inmensa y limitada de páginas pornográficas a nuestra disposición las 24 horas del día está comenzando a tener efectos también en nuestro cerebro, en nuestras relaciones personales e incluso en nuestro cuerpo, y no solo ya con menores. Cuando los políticos o los medios citan el fenómeno de la mala salud mental, señalan como causas el acoso escolar, la presión laboral, las relaciones de pareja disfuncionales, pero pocas veces se atrevían hasta ahora, al menos, a mencionar el consumo de porno. No sé si había más tabú con este tema. ¿Qué pensáis, Ariadna? A ver, creo que tiene que ver con una industria y con una modelización de las ideas, ¿no? Detrás de todo esto hay un empuje al consumismo. Me parece que ahora se están viendo los riesgos de que no solo los adultos lo consumen, entonces que también estamos fabricando y provocando daños en los niños, ¿no? Porque, digo, este consumo, como cualquier consumo adictivo, empieza por encontrar una satisfacción. Esa satisfacción, esa recompensa rápida, genera aumento de la dopamina. En nuestro cerebro la dopamina es la hormona del placer, entonces a cuanto más nos da placer, más vamos a buscar, con lo cual la tolerancia aumenta y hay necesidad de ir a buscar más, ¿no? Esto también tiene efectos a nivel del lóbulo frontal con la regulación, la autorregulación, el autocontrol es nuestro cerebro, que es como un director de orquesta. Frente a 50 instrumentos puede regularlo, pero si tiene 50.000 es imposible. Entonces esto genera frustración. Es muy interesante entender el mecanismo cerebral para darnos cuenta de la profundidad del problema, ¿no? Y otro efecto de otros estudios es que hay una desregulación de la empatía, ¿no? Que es un componente necesario para el amor, es un componente afectivo necesario para el amor, con lo cual se traduce que termina siendo simplemente la sexualidad como un acto físico y no como un encuentro íntimo y emocional, provocando consecuencias de la cosificación e instrumentación de los cuerpos. Exacto. Miriam. De lo que leí, el problema también es que como es nuevo y como hay muchos tabús, es muy difícil encontrar ayuda cuando eres adicta o adicto. No sabes qué hacer, no sabes con quién hablar del tema. No es como ser adicto o adicta al alcohol o a la droga. No sabes qué hacer y no sabes qué proponer. Hay mucho tabú. ¿Cómo hablar de eso? ¿Cómo hablar de eso con los jóvenes, en escuela, en las familias? No sabemos muy bien. Me imagino, Ariadna, que es así, que es más complicado que te llegue un paciente y diga, soy adicto al porno. Que esas situaciones llegan. ¿Cada vez más? Sí. No, porque además, o sea, tiene su lado hoy que, como tiene esta recompensa de aumento del placer, también tiene un efecto de un refuerzo negativo, porque disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, ¿no? Entonces termina siendo como un regulador de las emociones. Y ahí está la dificultad. Y además, como es una práctica muy solitaria, digo, no hay alguien que pueda ver y decir, che, estás consumiendo demasiado, ¿no? Claro. No hay nadie que pueda hacerte una remarca que por ahí con el alcohol, con el tabaco, con otras sustancias, puede haber un otro que dice, ¿no? Entonces, es la dificultad para detectarlo. Sí, y mismo la persona, o sea, es que se da cuenta que está siendo adicto. Volvemos al tema del control, porque el hasta ahora control parental que se puede introducir en pantallas, en dispositivos móviles, el PIN u otra forma, no sé, Melissa, si se está traduciendo como totalmente insuficiente contra esta lacra con adolescentes que saben de dispositivos mucho más que sus progenitores. Claro, porque si los jóvenes de antes ya sabíamos de dispositivos para poder comprar alcohol y esas cosas con otros mecanismos, pues hoy en día es el caso también. Y en realidad está al alcance de todos, porque, por ejemplo, basta a veces con instalar un VPN, es decir, ese pequeño programa que te permite conectarte a una página utilizando una dirección de identificación que puede estar en otro país, que puede ser alguien más. Pues claro, te permite que estar totalmente anónimo en línea. Los jóvenes ya manejan eso, pero digamos que la dificultad suplementaria, como lo decía Ariadna, es que como los adultos tenemos cierto iletrismo digital, no manejamos las plataformas donde circulan los links, por ejemplo, o los deepfakes, o los que llamamos los revenge porn, ese porno en realidad que es imágenes que se tomaron de una persona en un acto sexual y que se lo pasaron entre amigos, por así decirlo. Todo eso ocurre en plataformas que los adultos no manejan. Además, gente muy conocida. Gente muy conocida y que circula en esas mismas plataformas en las que los adultos no nos metemos.
no estamos hablando de Instagram, Twitter, Facebook, estamos hablando de un montón de otras plataformas que ellos manejan perfectamente y que están al alcance del teléfono. No tenemos ni idea que existen, tal Exacto. vez. Entonces, me parece Y que además, más allá de esas plataformas digitales, hablábamos de la adicción. Esos mecanismos adictivos, las plataformas saben perfectamente usarlos, porque es la dopamina efectivamente te lleva por placer de un video al otro, de una imagen al otro, a la otra. Y esos algoritmos están hechos para tú pasar de un video a otro, de un link a otro, y entre más clic, más se genera ingresos y esa economía crece y crece. Quizá antes Ariadna ha tocado quizá el punto más negro de todo ello, el consumidor que observa cómo se deshumaniza a la persona que protagoniza vídeos porno y que sufre violencia en muchos casos con ellos. Suele acotar esta deshumanización ese ámbito de ficción y al momento del consumo lo peligroso aquí es replicarla en reacciones agresivas en otros contextos. Es decir, lo que ve, confundir sexo con porno, efectivamente. Es un punto absolutamente... Totalmente esta distorsión de la realidad frente a jóvenes que se encuentran por primera vez con un otro y que piensan que tienen que hacer esto o el otro aquello, y que al mismo tiempo este yo ideal es totalmente diferente del yo real, de lo que pueden dar. Y con lo cual se sienten chiquititos, la autoestima baja, no se siente capaz. También pasa en mucho más que hoy en día tienen acceso al porno a las mujeres. Entonces había ciertos límites donde ahora son sobrepasados y hay aceptación de ciertas prácticas porque se piensa que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y vuelvo, se pierde este encuentro afectivo, íntimo, de las emociones, ¿no? Donde es necesario volver a la comunicación. Me parece que la sexualidad es algo hermoso y que hay que vivirla con plenitud y que es necesario conocerse, explorarse y no preguntarse de qué es lo que quiere el otro, sino de lo que quiere una misma para poder comunicarle a un otro de me gusta esto, ¿qué te gusta a vos? Miriam. Pero por eso también es importante pensar en la representación, porque por ahora lo que dijiste es que las imágenes que vemos son muy masculinas, violentas y tal, pero podríamos pensar en un porno que sea más ético, más feminista. Eso existe, es marginal, pero existe. Hay una ola de realizadoras que son mujeres que quieren proponer otras cosas, que quieren proponer lo que llamamos un female gaze, que es una mirada femenina, porque si miras algo de un punto de vista muy masculino, muy heterosexual y heterobof, como decimos en francés, que es un nombre muy básico y violento, no, es que te creas imágenes violentas, pero si ves imágenes más suaves, más éticas, más femeninas, y te puede dar herramientas para tu propio placer y tu propia experiencia. Es que lo que tenemos por ahora es muy pobre creativamente. La pornografía contribuye también a sentar los estereotipos de género. Es un tema que Miriam ha tratado muchísimo en su labor periodística. No sé si esto es especialmente peligroso a tempranas edades, que se asienten estos estereotipos a través del porno, porque como nos decía Ariadna, si hay chavales que con 8 o 9 años se encuentran ya las imágenes, porque si tienes libertad en Internet, hoy en día es que te encuentras con ellas, ¿cómo no van a reproducir esos estereotipos tan dañinos de género? Claro, y las niñas también, porque hay menos niñas que niños que ven porno, pero se imagina que tienen que hacer cosas, que eso es el escenario típico, porque eso también, el porno crea escenarios y todos los jóvenes que nunca han tenido sexo antes se imaginan que el sexo es esto y es muy pobre, es un escenario y no voy a entrar en técnica, pero no es muy interesante. Es que luego están las consecuencias a las mujeres, lo veíamos antes en la portada de The Guardian, una mujer que decía, creía que estaba haciendo algo mal. O peor, hacen cosas que no quieren hacer porque se imaginan que es lo que hay que hacer y eso es muy peligroso para mujeres. Mel. Y también hay cierto riesgo, la verdad, porque estamos hablando mucho también de estereotipos sexistas, pero hay un riesgo cuando queremos, digamos, controlar, vigilar, filtrar el contenido pornográfico. Está el riesgo de que los contenidos de porno ético o de pedagogía sexual también sean filtrados y también sean, digamos, restringidos en esas plataformas. Hace unas semanas en uno de los diarios, uno de los magazines LGBT más reconocidos en Francia, una tribuna de unas 20 asociaciones que trabajan en temas de salud sexual, como protegerse siendo hetero u homosexual,
Y todos esos contenidos, incluso, por ejemplo, el simple hecho de enseñar a cómo colocar un condón, esos contenidos están siendo filtrados por las plataformas y en cambio todo el contenido más, digamos, salvaje, entre comillas, más Far West, sí se está dejando circular en las redes. Entonces está como, digamos, esa arma de doble filo, ¿no? Es a la vez, de pronto se está filtrando la pornografía o el tema sexual, que es el más saludable en la sociedad, y se está dejando libre, digamos, albedrío al tema más salvaje. Una pregunta más. Ariadna, ¿se puede restaurar plenamente la conciencia después de años de consumo? ¿Se puede echar marcha atrás a un paciente que sea adicto? ¿Cómo se trabaja eso? Ay, qué pregunta complicada. Sí. Bueno, a ver, tiene que haber una decisión, ¿no? de la persona, ¿no? Es una ética del deseo donde el deseo empuja hacia un cambio. Y también puede haber un deseo de continuar en esa línea, ¿no? Me parece que uno tiene que ser consciente de lo que elige, saber que no es una tabula rasa donde es llevado y traído por lo que existe en la sociedad, sino que también hay decisiones. Pero se puede trabajar. Claro que sí. Claro que sí. ¿Creen que la pornografía ha sido una herramienta útil de control político? No sé si esto es abrir otro melón, porque hay mucha gente que lo piensa. ¿En qué sentido? Sí, es un aparato De de control producción político. de ideologías, ¿no? De ideología. ¿Cuál es la idea que se quiere tener del sexo? Que es algo más a consumir. De control político en el sentido que permite perpetuar opresiones, sí. situaciones de opresión, definitivamente, claro. ¿no? Y no solamente de patriarcado, sino realmente incluso de edades, de clases. Por ejemplo, hace... Racismo también. Exactamente, hace unas semanas... Es que me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer. Ya ves, estábamos aquí en medio de la... Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.